Bueno, escúcheme una cosita. Estamos en Génesis 3:15. Lo que pasa es que entender esto, mire. A veces, la Biblia es una revelación de Dios, tiene una coherencia total. El problema es que nosotros somos los que, por ignorancia, por impericia, por lo que sea, establecemos una comprensión incoherente de las Escrituras. Y lo que en Génesis 3:15, antes de pasar, vamos a leer Génesis 3:15. Fíjense, Génesis 3:15, hay que entender algo. Primero, ¿cuál es la razón por la cual Dios promete un Salvador? En 3:15. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo que lo lleva a Dios a prometer un Salvador, un Redentor? ¿Él? Está bien, pero ¿por qué motivo la relación se pudrió? Ok, como dijo el pastor aquí, es por el pecado. Usted imagínese esta situación. Yo tengo un problema, quiero que me gusta que esté orando. Soy un tipo muy atractivo y me siguen las mujeres, me persiguen. Esto ocurrió antes, cuando era soltero, y me ocurre ahora casado más todavía. Tengo promesas de todo tipo. Entonces imagínense esta situación. Un día, por un acto de debilidad, un acto comercial, por las muchas contrataciones, ¿sí?, la preocupación del hermano Kevin con Lucero, agarro viaje con alguna de estas bellezas y se entera mi esposa. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a casa y le traigo flores. Ya estaba con la cara de pomo, cara de traste. ¿Le traigo flores? Nada. Le traigo regalos, nada. Le traigo, la llevo de viaje, nada. Le traigo, salí, prostituí y junté guita y le traje las mejores joyas, nada. La llevo a cenar a los mejores restaurantes, nada. Sigue con su cara de asco. Entonces un día me siento con alguno de ustedes, como amigo, le digo, che, la verdad que no entiendo, me tienen podrido mi esposa, ¿por qué? Me estoy desviviendo por ella, las atenciones, los regalos que le estoy dando. Y nada, sigue con esa cara de asco, no me da bolilla. ¿Cuánto de ustedes diría que mi esposa tiene razón y yo estoy equivocado a la inversa? ¿Por qué? Si yo le estoy dando un montón de regalos. No importa, pero le estoy dando regalos, la estoy compensando. No, la estoy compensando, eso, ¿qué? Ok, vamos a ir por ese lado. ¿Qué significa eso, no reconociendo el error? El tema es esto. El tema, fíjese, lo que apunta es lo siguiente. Coincido con Miri en que el problema no es los regalos o no regalos. El problema no es flores o no flores. El problema es que hay un hecho en particular que debo resolver. ¿Se entiende? Si la razón por la cual Dios promete un redentor es por causa de nuestro pecado, quiere decir que el problema que yo tengo que resolver con Dios es el problema de mi pecado. Yo lo puedo llenar con un montón de cosas, y esto es lo que la propuesta de las religiones. ¿Ok? Buenas obras, desarrollar una buena moral, andar 20 Padre Nuestro, 50 Ave María, o
andar digamos, a una religión oriental, ¿viste? Y hacer meditación, penitencia y cosas por el estilo. Alguien vio una película muy vieja, se llama, se me fue el nombre, y se fue filmada en las cataratas de Iguazú, que tuvo Robert De Niro, que es el protagonista. El tipo es un conquistador español, llegó a América, como muchos de los conquistadores fueron a saquear y matar. Y un día el tipo se da cuenta de lo horrendo sus actos y entonces se impuso la penitencia para resolver ese problema. La penitencia consistía, por ejemplo, el tipo se cargaba una red enorme, llena de objetos pesados, y subía por la ladera de una catarata, que encima estaba rebaloso, el tipo subía, se caía, se golpeaba, se hacía percha, pero bueno, esa es la penitencia que hacía todos los días. Eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Nosotros le decimos a Dios cómo tiene que perdonarnos. Yo le estoy diciendo a mi esposa, yo me equivoqué, yo me mandé, pero vos tenés que aceptar mi método de perdón. ¿Ok? Este es el problema grave de toda la humanidad y de todas las religiones. Este es el fruto de lo que es la moral subjetiva. La moral subjetiva dice que es en base a lo que dictamina mi moral es que debo ser aceptado por Dios. ¿Se entiende la idea? Habitualmente el ser humano llega a Dios y le dice, Dios, mirá, ¿qué más querés? Con todo lo que ya hice, todos los sacrificios, ¿qué más querés? Sos un tipo reventado, sos un tipo injusto. Entonces, esto es tan absurdo como que, imagínense un juicio, o sea, nosotros tenemos esta hipocresía. Queremos que Dios acepte mis condiciones, pero imagínense esta situación. Un tipo entró a una casa a robar, mató a los padres, violó a la hija y después la torturó, la fue quemando con un soplete. Finalmente, para tapar su delito, prendió todas las hornallas, todos los gas, la boca, digamos, de gas, y tira un fosforito y explotó todo para tapar todo. ¿Ok? Eso es un homicidio agravado. ¿Okay? Ahora, imagínense que lo detiene y se descubre realmente las pericias, las pruebas, que se reúnen los testigos, se determina realmente cómo fue el hecho horrendo, horroroso, y el juez lo tiene que condenar. Es un delito, es un homicidio agravado por el hecho de concurrencia de diferentes elementos de agravamiento. Es un delito que, bajo ciertas circunstancias, con la vieja doctrina, jurisprudencia, se comería alrededor de 25 años, 30 por algún artilugio legal, y hoy por hoy se podría comerse 50 años tranquilamente. Y el juez dice, en mi investigación descubrí que, a pesar de lo que hizo, es un muy buen padre de familia. Es muy responsable con sus hijos, es un padre presente en todo sentido. Es un excelente marido. Y además, hace muchos años que maneja y no tiene una sola infracción de tránsito. Es un tipo que ayuda a la sociedad, es un ejemplo ciudadano. Por lo tanto, lo condeno a 3 años en suspenso. ¿Quién de ustedes diría que ese es un juez justo? Exactamente. Ahora, el problema es esto. Nosotros, nuestra moral dice que eso es un juez injusto y hay que reventarlo con el delincuente. Pero cuando enfrentamos a Dios como nuestro juez, queremos que Dios cambie las condiciones y acepte las mías. Que Dios modifique la ley, su justicia, su moral, para que acepte la mía. ¿Dónde está la coherencia en todo esto? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, si el problema mío es pecado, y pecado significa ni más ni menos transgredir las leyes de Dios. Como este buen hombre transgredió las leyes humanas y debe merecer el justo castigo, ¿por qué cuando vamos a Dios no reclamamos de Dios que nos imponga el justo castigo? ¿Se entiende el concepto?
Entonces, si el problema mío con Dios es un problema de pecado, para que yo pueda resolver mi conflicto con Dios, tengo que resolver el problema del pecado. Si el problema con mi esposa es un problema de acto de infidelidad, entonces debo solucionar ese problema y no ofrecer alternativa de solución al acto en sí. ¿Se entiende la idea? Acá viene el conflicto de por qué Dios automáticamente que Adán y Eva pecó, Génesis 3:15, promete la existencia de un Salvador, un Redentor. Alguien que va a solucionar el problema que originó a raíz del pecado de Adán, a causa de, si se quiere, sin ningún tipo de atenuación para la conducta de Adán, de la serpiente. Bueno, ¿sabe por qué automáticamente que el hombre peca, Dios promete un Salvador, un Redentor? Por un problema fundamental. El hombre por sí mismo tiene la total incapacidad de poder solucionar el problema de su pecado con Dios. Porque si el hombre pudiera resolver su problema de su pecado, no lo resolvería. No necesita de alguien como Cristo, que la cruz murió como nuestro sustituto. ¿Qué es sustituto? Alguien que reemplaza a otro, indudablemente. ¿Ok? Entonces, automáticamente que el hombre pecó, Dios promete un Salvador, un Redentor. Porque el hombre es incapaz por sí mismo de resolver el problema que se generó a partir del pecado. Y Dios debe intervenir, porque si no, no hay salvación ni esperanza para nadie. Así que, si usted llegó hasta aquí, o usted conoce personas que cree que porque es religioso, hace buenas obras, o porque hasta está súper comprometido con una religión, o con causas justas y moralmente muy buenas, socialmente hablando. Es un padre de familia ejemplar, es un marido ejemplar, es un ciudadano ejemplar. El punto central es que si usted considera que esa persona puede resolver su problema con Dios, entonces la pregunta es ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué la Biblia nos habla, Dios nos habla de un, apenas pecado, de un Salvador? El tema es que no importa dónde vayas, con quién estás, hagas lo que hagas, la promesa automáticamente, independientemente del hombre y de la mujer, Dios asume el compromiso, la obligación de resolver este problema, Génesis 3:15, y esto demuestra inevitablemente, indudablemente, inexorablemente, la incapacidad del hombre para resolver el problema de su pecado con Dios. ¿Por qué motivo? Bueno, entre otras cosas, ¿se acuerdan que hablamos creo que ayer, que la mentira de Satanás, cuando le dijo al hombre que iba a ser un ser moral, el problema es que nunca le dijo que va a conocer el bien y el mal, pero nunca va a poder hacer el bien. Y ahora vamos a ver un detalle sobre esto, que lo que es el primer ejemplo que aparece después del pecado de Adán y Eva, de este problema. Dijimos que en Génesis 3:15 la humanidad se bifurcó. La serpiente, la simiente de la serpiente, es un ADN único. Ese ADN lo que va a producir va a ser que su descendencia, su simiente, debe desarrollar exactamente aquellos actos que lo condena a él y condena a la humanidad entera, de manera que, por eso la Biblia dice que Cristo destruyó quien tenía el imperio de la muerte, Satanás. ¿Por qué? Porque dice en Juan capítulo 8, hablando a los judíos, Cristo, es un debate, una discusión con los judíos, pero esto es un concepto que está en toda la Biblia. Cristo dice a los judíos, vosotros sois esclavos del pecado porque hacéis pecado. Es decir, que a Satanás se aseguró una simiente
productora constante permanentemente de pecado. De manera que no tenga la solución al problema del pecado y de manera que pueda realmente caer sobre la cabeza de la humanidad como a él la muerte por causa de nuestro pecado. ¿Se entiende la idea hasta acá? Entonces, por esa razón la Biblia nos va a hablar sobre que la muerte de Cristo, la resurrección, va a resolver el problema de la muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la muerte, y la Biblia en Apocalipsis 20 nos habla del postrer enemigo, que es la muerte, que va a ser también arrojado al infierno, al lago de fuego eterno. Pero el punto central es esto, es que este es el problema del hombre con Dios. El problema es el pecado, y haga lo que haga, no estás tratando el problema del pecado. Yo la lleno a mi esposa de regalos, de buenas intenciones, lo hago con todo el amor de mi corazón. Cuando le traigo un regalo, le llevo flores, la llevo de paseo, de compra, lo que sea. Pero eso no soluciona el problema que tengo con mi esposa, que es el pecado, o es el conflicto de la infidelidad. Hasta que yo no trate ese tema, el problema persiste. ¿Se entiende el concepto? Así que hasta tanto usted y yo no tratemos con Dios el problema de nuestro pecado, no de lo bueno, de lo genial que soy. El problema de mis pecados, no hay posibilidad de solucionar el problema. ¿Se acuerdan? Le dije que el problema de la voluntad del hombre es la voluntad de una persona con adicción. No sé si usted alguna vez ha tenido la posibilidad o la oportunidad de ir a un centro de tratamiento de adictos. Usted sabe que una primera cosa que usted va a estos centros, cuando lo recibe le va a decir que a partir de ahora vos no decidís nada, vas a hacer solamente lo que se te diga. ¿Por qué? Porque aún en términos humanos se reconoce que hay una voluntad totalmente viciada, que lo único que quiere esa voluntad es más droga, más vicio. Un borracho nunca va a recibir o querer recibir un tratamiento para su adicción hasta que no reconozca que tiene un grave problema, que es la adicción al alcohol. Esto es problemático. La gente que acepta un tratamiento es porque se da cuenta, toma conciencia de que tiene un grave problema, que es la adicción al alcohol, y necesita solución. Mientras tanto, nada. Yo tengo una familia de mucha amistad, de mucho tiempo. El padre de familia era adicto al alcohol, era un borracho. Y el negro nunca lo aceptó. El día que lo aceptó que fuese internado en un geriátrico que trata el problema de adicción a otra cosa, pero lamentablemente ya era tarde, porque al poco tiempo que entró en el geriátrico le detectaron un sinnúmero de enfermedades, especialmente el hígado, a causa del alcohol, y al poco tiempo falleció. Yo recuerdo estando en la casa de esta familia amiga, que llega el marido, recontra curda mal, y la esposa se enoja, le dice: Tano, está borracho otra vez. Era un genio de la mecánica, literalmente era un genio de la mecánica. Búsquelo, sabe que el primer hombre, la primera persona que importó una grúa de Italia y salió a la calle a hacer service a los coches, tiene varias entrevistas que le han hecho, porque fue el primer tipo que empezó a hacer ese laburo, que ahora recontra muchas empresas prestan ese servicio y todas las compañías de seguro prestan servicio, pero este fue el primero que hizo ese laburito. Y la esposa le dice: Tano, está borracho, otra vez metemos. Y el tipo empezó: porca miseria, que no esté borracho nada, y déjame en paz, que quiero ir al baño. Y el tipo literalmente empezó a caminar tambaleando, agarrándose a la pared. El tipo quería ir al baño en serio. Sacó su miembro y fue haciendo pis por todo el pasillo del departamento hasta que llegó a la habitación, se tiró en la cama. El tipo no sabe ni dónde estaba. O sea, en vez de ir al baño. O sea, esto lo estuve yo mirándolo al tipo.
Así que el problema con lo mismo, tu voluntad, mi voluntad, cada vez que queremos dar rienda suelta a nuestra voluntad, vamos a pecar. Y hasta tanto cuanto no reconozca tu condición, tu situación delante de Dios, no hay solución posible. Mientras sigas en la excusa de que yo soy lo suficientemente bueno, religioso, conocedor de la Biblia, de la religión, de lo que sea, tu destino sigue siendo castigo eterno del infierno. No hay solución posible hasta que no reconozcas que tenés un problema serio en tu relación con Dios, que son tus pecados, y que no podés solucionar ese tema si no es solamente a través del Señor Jesucristo. Y Génesis 3:15, inmediatamente que el ser humano pecó, comenzó Dios a desarrollar, poner en práctica su plan para la llegada del Redentor. Y para esto, Dios ya dijo en este protoevangelio que va a ser a través de la simiente de la mujer. Y lo que hace, lo que yo le decía, que lo que Dios desarrolla a partir de allí hasta la cruz de Calvario, es una línea por donde habría de llegar precisamente este Redentor. Y este es un libro muy lindo, es grande, no es grueso, finito, se llama Panorama de la Biblia. Panorama de la Biblia. Lo que ustedes van a ver se llama ilegalidad. ¿Por qué? Porque me escaneé el libro. Pero acá en Argentina no lo es. En Estados Unidos pues acá no, no me hinche. Y este libro es interesante, lo que hace es precisamente, hace un trazado, ¿se ve? Comienza precisamente creó Dios la tierra, bueno, ¿sí? Y comienza precisamente todo el Génesis 1, el tema de la creación, ¿ok? Y en la línea roja es el trazado que Dios hace a partir del pecado del hombre, de la llegada precisamente de Redentor. Es el plan que Dios diseña es un plan que va pasando por diferentes etapas, que es lo que llamamos dispensaciones, y a través de diferentes actores para llegar al Redentor. Entonces ya acá se bifurca, tenemos una línea que va por Caín, la otra línea que viene por, ¿cómo era este? Que es a través de Abel, el otro hijo que después reemplazado por Set. ¿Okay? Y lo que vemos precisamente es esta línea que va llegando hasta Génesis 6 con Noé, que se produce la corrupción de la tierra, ¿okay? Que no sé por qué dice que los hijos de Dios son los ángeles, digo nomás, hasta que llega a Noé. Esta línea viene trazando a través de los patriarcas que dice, bueno, ¿qué dice acá? Set, ¿qué dice acá? Enos, Cainán, todo esto, hasta Noé. Dicho sea paso, haga la prueba después, haga la cuenta en su casa. Es interesante lo siguiente. Cuando llega el diluvio, es muy interesante esto. Cuando llega el diluvio llega justamente después que se mueren todos estos patriarcas. Dios no dejó ninguna de la tierra. Dice que los que entraron en el arca, Dios previamente preservó a toda esta línea, la antecesión de esta línea, hasta que todo este patriarca no murió, no llegó el diluvio. Es decir, que ninguna persona de esta línea que viene a través de Sed murió en el diluvio. Dios automáticamente en esta promesa redentor, ya a partir de ahí, Dios ya estableció la línea por donde habría de llegar el Salvador. ¿Ok? De la misma forma, la otra simiente se va a tomar su laburito de impedir que Dios logre este propósito. Creo que ayer el pastor mencionaba el tema de Herodes. Bueno, es parte de todo este proceso. Es más, honestamente, si uno lee bien, digamos, los evangelios,
hay una verdad cierta. Satanás creyó que realmente cuando logró matar a Cristo, él estaba anotándose una victoria definitiva. Lo que él nunca entendió es que la cruz de Calvario es el medio para resolver el conflicto desatado contra él. Que en esa cruz Dios estaba precisamente cumpliendo la promesa de Génesis 3:15 de herirlo en la cabeza a la serpiente, una herida mortal. Por eso, después de eso, y después de vencer a muerte y resucitar, ahora Cristo anunciaba que Él es el nuevo conquistador. Mateo 28, por eso dice, toda potestad me da al cielo y a la tierra. Así que ya Dios recuperó el control de todo, y dice la profecía, la palabra de Dios, dice, citando Hebreo también, citando Salmo, que Dios le dice, Jehová le dijo a mi Señor, a Jehová, siéntate en mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por el estrato de tus pies. Este es el proceso final que habría de cumplir al final del tiempo de la tribulación. Por eso es lo que va a dar origen al milenio literal en la tierra. ¿Ok? Lo que le decía, la Biblia tiene una coherencia en todo su trazado. ¿Ok? El tema es que nosotros somos los que le pifiamos después. No es que Dios se equivoca, nosotros nos equivocamos en una correcta interpretación o un sistema teológico, digamos, coherente. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar. El pecado se produce la caída, la maldición de Dios sobre la tierra, y ahí ya la promesa del Redentor, y ya comienza la línea roja, la línea por donde habría de llegar el Señor Jesucristo. Llegamos hasta Noé, no me pasa, ahí está. De Noé, una que sale el arca, sus 3 hijos, Sem, Jafet, Cafet, la línea continúa por Sem. Aquí tenemos la historia de Babel, ¿okay? En Génesis 11, y después Génesis 11 continúa la historia a través de Sem. De Sem llegamos a Abraham, y la renovación de la promesa de Dios, ¿sí? El pacto abrámico hacia Isaac, hacia Jacob, que después cambió su nombre por Israel, y después lo que mencionamos en Génesis 50, la bendición barra maldición, porque bendición para algunos, maldición para unos cuantos, tipo Rubén. ¿Qué perdió Rubén en este proceso? Yo les hice una pregunta, nunca me contestaron. ¿Qué perdió Rubén? Perdió el derecho de primogenitura. Entonces, perdió todo el ser cabeza de todo. Bien, entonces, ¿quién pasó a ser el primogénito? La línea, perdió la línea. ¿Quién pasó a ser primogénito? Judá. Judá. ¿Judá dijiste? ¿Quién dijo Judá? Bien, Judá. ¿Quién está de acuerdo con Judá? Levante la mano. ¿Eso qué es? ¿Sí o no? Lumen apoya la tesitura. ¿Quién tiene una tesitura diferente? Escúcheme una cosita. Para vos y para la Biblia. Por eso, respecto de para mí leyendo la escritura. Ah, ok. Capítulo, versículo. Cuando Jacob le da la bendición a José, José a sus hijos. Y adoptó a sus hijos como propios, por eso le da heredad. Entonces, ahí dice, no lo estudié. bueno, escúcheme una cosita. Tiene razón el pastor. Primera Crónica, no me acuerdo qué capítulo, menciona expresamente que Jacob traspasa la primogenitura a José. Por esa razón, le da 2 heredades a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jacob bendice, Manasés es el mayor, Efraín es el menor. Cuando lo bendice, Jacob, ¿qué hace? Cruza su brazo, le pone la mano derecha sobre el menor, dándole preeminencia, ¿sí?, en este proceso al menor, Efraín. Por esa razón, cuando se rajan el reino del norte, Efraín, que
que tenía la preeminencia, se lleva el sello de Israel. Yo les pregunté, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Entonces, ahora cuando usted lea, sobre todo las profecías, que habla casa de Israel, casa de Efraín, sepa que el reino del norte se lleva el sello porque se va el primogénito. Por eso se llama Israel el reino del norte. Y porque Jacob le dio la preeminencia al menor por sobre el mayor, por eso en las profecías usted va a leer a Efraín como sinónimo de la casa de Israel. ¿Ok? Esto está en la Biblia, no lo inventé yo, ¿eh? Así que, este es el tema. Por eso le digo, maldición, bendición para algunos, depende de quién. Para Simeón, para Rubén no fue tan bendición. Pero lo que sí en esa bendición de Jacob, se establece claramente por dónde iba a estar el cetro y iba a ser a través de Judá. Continúa la línea por Judá. Bueno, Moisés con todo va a dar vuelta por el desierto. Acá continúa digamos la etapa, viene con Josué, la conquista de la tierra, los jueces, viene el reino, Saúl el primer rey, entre comillas, y David es entronado como rey, como descendiente de Judá, y a partir de allí viene la sucesión de los reyes de Judá. Acá vienen todos los reyes de Judá, la división del reino del norte-sur. ¿Ok? Bueno, siguen los profetas y llegamos al Nuevo Testamento, que viene, aparece el nacimiento de Jesús, el bautismo, hasta la cruz. Y Jesucristo, descendiente de Judá, tanto por parte del Padre, y para que nadie jorobe la paciencia, por parte de la madre. Se lo tiro para que averigüen. ¿Por qué Dios tuvo que reasegurar la descendencia de Jesús a través de María, su madre, como descendiente de Judá? ¿No bastaba que el padre fuese descendiente de Judá? El padre no era por dos motivos. Creo. El padre en realidad no es el padre, José. Y segundo, porque la contaminación del pecado pasa por lo que aporta el hombre. No, está bien. Eso, o sea, es decir, es correcto, digamos, ¿de qué perspectiva? Cristo no podría haber nunca nacido de una forma natural de la relación entre el hombre y la mujer, porque lamentablemente la profecía es la simiente de la mujer, pero además lo que dice el pastor es que nos guste la corrupción del pecado es transmitida por los padres. ¿Por qué? Por causa de Adán. ¿Ok? Pero hay una razón fundamental, o sea, podrá haber sido de Judá, o sea, tenía que resolverse este tema, tenía que ser descendiente de Judá, pero hay una razón también de que aunque José hubiese sido padre biológico, Cristo nunca puede haber aspirado al trono de su padre David. Aunque fuese hijo biológico de José, no podría nunca haber asumido el trono. Nunca podría haber reclamado, en términos humanos, el trono de su padre David, aunque hubiese sido descendiente biológico por lado de su padre biológico, entre comillas, José. ¿Se entiende la idea? El punto central es que este proceso del descendiente de David tenía que llegar a través de la madre. No obstante por el tema de que no tenga transmitir pecado, pero hay una razón fundamental allá atrás en el tiempo. ¿Se lo digo o lo averiguan? Esto que lo averiguan. Manga de vago, estudien. Ahora fíjese un detalle. No, en serio. Hay una razón de extremadamente peso legal en todo sentido.
aunque el Señor Jesucristo hubiera sido hijo biológico de José, nunca podría haber reclamado el trono de su padre David. Imposible. Lo que quiero decir es esto. Mire, en este proceso de la ascendencia, la línea hasta Cristo, Dios se tomó el trabajo de cuidar hasta esos detalles. Hay una razón histórica. ¿Ok? Ahora, de hecho, en la historia de Abraham y Sara con el rey Nabalote, ¿cómo se llama el rey? Abimelech. Es un capítulo que está en el medio y uno dice, bueno, qué sé yo, es como la historia, lo mismo que hizo Abraham con Sara cuando llegó, fue a Egipto, le dijo a mi hermana y se armó un tole-tole con el faraón. Repite la historia, entre comillas, con el rey Abimelech. La verdad que si usted analiza los dos pasajes, hay quienes cuestionan la Biblia diciendo que acá lo que pasa es que vino otro tipo, metió la misma historia, lo copió y le cambió el rey. Bueno, si usted analiza bien las dos historias, son totalmente diferentes, tiene realmente elementos que lo diferencian, pero además hay una razón fuertemente de carácter, si se quiere, teológico, que si la historia de Abimelech, esa historia hubiera generado, si no se resolvió como se resolvió, hubiese generado un conflicto tan grande que hoy estaría cuestionado seriamente acerca de la derecho de Cristo, de Jesucristo, digamos, ser reconocido como el Mesías. Esa historia en Génesis, no me acuerdo si está 20 o cuánto, si esa historia no se resolvía correctamente, hoy se estaría todavía cuestionando acerca del derecho de Jesús de Nazaret para ser reconocido como el Mesías. Quiero decirle con esto es para que entienda lo que es la unidad de la palabra de Dios y de lo que nos perdemos por no establecer esa relación, esa unidad. Pero es muy interesante esa historia. Ahora, escúcheme una cosita, volviendo a la nota. Llegamos a capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Vamos a leerlo a capítulo 4, del 1 al 10, el que quiera puede leerlo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y declaró su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué declaró tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y aquí será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el infierno. Ok, fíjese una pregunta. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín? No me vengan con el tema cordero porque hasta acá, o sea, todavía no aparece el tema cordero, o sí, no lo sé. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín? El cordero ya, de cierta manera, estaba porque la de poder de Adán y Eva fue cubierta con su justicia y no llegó a tiempo. Deme una respuesta. A ver, ¿qué? No pasa por ahí el agrado, sino en la fe de Abel, en lo
¿Dónde surge eso? El mismo Pilato, no miró con agrado a Dios por la actitud del corazón, porque Abel lo hizo por fe y el otro lo hizo por... Acá no lo dice. Acá no lo dice. Lo dice Hebreos. Hebreo, ¿qué dice? Que Abel era qué? Era justo. ¿Por qué era justo? ¿Por qué? Ok, pero ¿por qué era justo? ¿Se entiende mi pregunta? Primero y principal, la pregunta es ¿por qué ellos llevaron ofrenda? Ok, pero la pregunta es ¿por qué? Mire, a ver, primero y principal, ¿por qué Caín y Abel llevaron ofrenda a Dios? ¿Por qué? No. Yo creo que entendieron que él era digno y que estaba estipulado en la promesa a la mujer en la venida de que ya iba a ser el método de redención, mucho antes del Cordero Pascual. Es que nosotros estamos sacando cosas de otro pasaje y que acá no lo dice. Lo que se entiende es que claramente hubo una ofrenda de sangre. Estamos de acuerdo. Y por supuesto, el Señor más adelante pediría traer sacrificio. No, pero está bien, pero el problema es que usted me trae cosas que pasan más adelante. Quiero decir, vaya por lado donde dijo primero el pastor Mario, ¿qué? Porque Caín lo hizo del agrado de la tierra, del fruto de la tierra. Es que estamos de acuerdo, pero la pregunta es, a ver, ¿por qué es que Caín trajo lo que tipo laburó y Dios dijo, no me sirve esto, no me gusta? Jorgelina. Hebreos 4 dice que dio un excelente sacrificio Caín. ¿Caín? Dice, Fue por porque la fe Abel ofreció a Dios más excelente Ok. fruto de su esfuerzo, de su sol. Perdón, ¿qué vas a decir? Abel dice, o sea, dice que Caín trajo el fruto de la tierra que había trabajado. Y dice que Abel trajo de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellos, lo mejor que tenía. Está bien. A ver, quiero que entienda algo. Cuando analizamos el texto, tenemos que analizar primero lo que emerge del texto. Entonces, ese famoso tema de lo que decía que hacemos, que muchas veces lo hicimos, ese famoso ejercicio de limón, es para que aprendamos a ver lo que está ahí y no traer lo que no está. Coincido con el pastor Mario, si usted va al capítulo 1, al capítulo 3, el versículo 21, ¿ok? Dice así, 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Fíjese un detalle, para que vos tengas esa túnica de pieles tienen que sacrificar algo, inevitablemente, ¿ok? Hasta aquí lo que sabemos que Adán y Eva, su primera reacción fue ellos coser túnica de hoja y taparse. Dios no acepta eso. Es más lógico pensar que a raíz del pecado de Adán, a raíz de la promesa del Redentor, lo que Dios estaba acá revelando es cómo iba el Redentor a herir la cabeza a la serpiente. Y cuando Dios mata o sacrifica estos animales para hacer túnica de pieles, no lo dice, pero lo más lógico es pensar que la razón por la que Abel y Caín ofrece sacrificio porque ha sido instituido por Dios. Dios instituye el sacrificio como medio para la redención. Ahora, esto es lo que se llama revelación progresiva. Yo hasta Génesis 3:21
sé que Dios sacrificó un animal o animales. Cuando llego a Génesis 4, la razón por la que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel es que seguramente es porque sacrificó lo que Dios estableció que debía hacerse. Y este concepto tiene lógica porque esto es lo que se llama revelación progresiva. A través de todo el Antiguo Testamento lo que vemos que Dios establece un sistema de sacrificios. Hasta llegando a Israel, Éxodo, la salida de Egipto, el sacrificio de un cordero. Se mantiene esta idea del sacrificio de un cordero. Hasta que llegamos a Isaías 53, se pega el salto. Resulta que ahí entendemos que el cordero es una figura de una persona. Porque Isaías 53 ya me habla de una persona que iba a ser sacrificado, de manera que cuando llega el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado. Entonces, si esto es así, Dios instituyó el sacrificio, por eso Abel y Caín realizó el sacrificio. Dios ha instituido los elementos del sacrificio. Entonces lo que encontramos acá es que Caín se ha rebelado contra Dios y contra su palabra. Él quiso hacer lo que él consideraba que era correcto y justo y no lo que Dios dijo que debía hacerse. Ahora, ¿puedo defender esto con algún pasaje? Sí. Iván, te escuchamos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ok? No dice la Biblia, la revelación, al completar esta revelación, no dice que Caín ofreció lo mejor de lo que él llevó, de lo que él produjo en su cosecha, sino que dice que la obra de Caín era mala. Directamente dice que eran malas. ¿Ok? Y la razón por la que Caín, sus obras eran malas, porque dice que era del maligno. Otra vez, las dos líneas que se abren, la línea viene a través de Set, de Abel / Set. Y se nos dice que Caín es el que da origen, para decirlo de alguna forma, a la otra línea. Caín era del maligno, te dice. Y dice que sus obras eran malas. ¿Ok? Perdón. No puede ser en el sentido de que Caín podría haber cantado como Frank Sinatra de mi manera, lo hizo en base a lo que él consideraba la propia justicia delante de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Pero por eso, porque nace del corazón maligno. Pero es lo que estamos diciendo precisamente. Es lo que estamos diciendo. El problema es que no es que Dios dejó sin instrucción. Entienda esto, lo que yo le decía, que la línea por la que llega hasta Cristo, Dios nunca dejó a la humanidad sin testimonio y conocimiento de Dios. Por eso digo que es un error pensar que los tiempos de la antigüedad, la gente no tenía conocimiento de Dios. Por eso lo que yo le dije, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde apareció Jetro, sacerdote del Altísimo Madián? ¿Dónde apareció Melquisedec? Lo que digo es que indudablemente estas historias lo que nos revela es que a través de esta línea, nunca Dios a través de esta línea siempre, digamos, dejó y esparció, para decirlo de una forma, en la humanidad el conocimiento de Dios. Por eso pretender que Abraham era un pagano que Dios salvó es un error. Abraham es la línea directa que viene desde Abel hasta Cristo, como la línea que Dios preservó para la llegada del Redentor prometido en Génesis 3:15. ¿Se entiende la idea? Ahora, fíjese que le doy un detalle escalofriante. Caín no es que trajo lo mejor de él. Caín quiso destruir la línea de la promesa de la llegada del Redentor. Le voy a explicar por qué.
2 veces en el griego utiliza en 1 Juan 3:12 la misma palabra. Fíjese, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, mató, después dice, ¿y por qué causa lo mató 2 veces? Las 2 veces usa la misma palabra. Algunas traducciones, alguna versión lo traduce bien. Significa literalmente degollar. Caín degolló a su hermano. Y el concepto de esta palabra en el griego es la idea de un acto de sacrificio. ¿Sí? La forma como Caín mató a Abel fue a través de un sistema de sacrificio y lo degolló. A eso nos entendemos. Este es el concepto de esta palabra en el griego. Literalmente significa, 2 veces dice, y degolló a su hermano. ¿Y por qué causa lo degolló? Porque su obra de Caín era mala y la de su hermano justa. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que es escalofriante realmente la historia de Génesis 4. Sí. Entonces puede decirse que, siendo el primer asesinato terrenal, la simiente de Satanás fue la primera que atentó físicamente. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estamos diciendo precisamente. Realmente el acto de Caín no fue un acto cualquiera. Fue un acto deliberado de lo que Saguán le dije. A partir de Génesis 3:15 comienza esta bifurcación. La promesa de Dios, Dios empieza a llevar adelante su plan y estableció la línea por donde debía llegar el Mesías, el Redentor. Y Saguán le dije, de esta perspectiva, lo que encontramos hasta la cruz de Cristo, la obra de Satanás, tratando de evitar que Dios cumpla su promesa, ese protoevangelio de Génesis 3:15. Y el primer acto que aparece en la Biblia, inmediatamente, es la de Caín. Caín mató a su hermano, los degolló en un acto de sacrificio. 1 Juan 3:12. ¿Ok? Por eso no creo que se acuerde hoy, cuando justo el otro día estamos hablando en la cocina y Iván trajo este versículo. Pensé entre mí bien, pero no quiere abundar. Y yo dijo, ¿sabe qué? Lo que hizo, agarró lo que ¡sac! Lo abrió y... Bueno, es que ese es el concepto. Caín degolló a su hermano en un acto de sacrificio. Él no mató a su hermano simplemente por celo, como se dice muchas veces. Él no mató a su hermano porque es demasiado competitivo. Es más, si usted lee, hay muchos comentarios que cree encontrar en este pasaje una especie de misericordia de Dios ofreciendo a Caín un acto de arrepentimiento para que... No lo hay. 1 Juan, ¿se acuerdan? Yo le dije, al principio, le dije, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento se completa todo el plan y el propósito, la manifestación de la voluntad de Dios. Realmente entre los 2 testamentos, ¿sí?, encontramos constantemente detalles que se va complementando y ampliando. ¿Ok? Y 1 Juan nos va a decir que la razón por la que Caín lo mató es porque es maligno y sus obras son malas, en contraposición con las obras de Abel, que eran justas. ¿Por qué eran justas? En la Biblia, ¿quién es una persona justa? En el término de la Biblia. No, eso es otro tema. En términos de la Biblia, ¿quién es una persona justa? Ya lo sé, pero cuando el Antiguo Testamento en particular se nos habla de justo o quien sea, aunque no se habla, es decir, la idea de justo es alguien que cumple con ¿qué cosa? Con los mandatos, la ordenanza, lo establecido por Dios. Por esa razón, el único justo es Cristo, porque es el único que cumplió con el mandato o con la palabra de Dios. Por esa razón nosotros cuando creemos en Cristo, se nos imputa la justicia de Dios, Dios Padre, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Estamos todos de acuerdo? Error. La justicia de Dios Padre, el Dios justo.
¿Qué justicia se nos impone? ¿Por qué? ¿Por qué la justicia de Cristo? Está bien, pero ¿por qué la justicia de Cristo? ¿Por qué qué? Sí, está de acuerdo. ¿Por qué la justicia de Cristo? Está de acuerdo, pero ¿por qué la justicia de Cristo? Estamos de acuerdo. Mire, no, es un error plantear que se nos impuso la justicia del Padre porque eso es incorrecto. Lo que se nos imputa es la justicia de Cristo, porque para ser justificado delante de Dios tiene que ser una justicia práctica. Cristo en la práctica cumplió toda la exigencia de la justicia de Dios. Y lo que se nos imputa es esa justicia práctica, como si nosotros hubiésemos cumplido en la práctica la justicia de Dios. Por eso es la justicia de Cristo. La justicia que Dios debe imputarnos para ser aceptado delante de Él, como de Cristo, tiene que ser una justicia práctica, como la de Cristo, inevitablemente. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo nuestro, tenemos que entender este concepto. La razón por la que Caín lo mata es porque sus obras eran malas, en contraposición, no mala, sentido moralmente. No era que el tipo no le quiso ceder asiento a una mujer embarazada en un colectivo. No es que llegó un semáforo y le dijo a un cieguito, cruza ahora que está el semáforo verde, está rojo. ¿Ok? O no lo quiso ayudar a cruzar. No, la palabra mala está en contraposición de justo. Es decir, que la obra de Caín, el hecho de llevar los frutos de su trabajo, no era solamente fruto de su trabajo, sino que lo que estaba haciendo es desarrollar una obra injusta, es decir, en contra de la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea? Obvio, che. Exactamente. Pero por eso Dios le dice, ¿qué has hecho? Y el tipo, ¿qué le contesta a Dios? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Qué me preguntas a mí? Si el otro es un amo que se cuida él solo. Si él lo mató, Dios le pregunta a Adán, le dice, ¿qué hiciste? La mujer. Y le dice a Caín, ¿qué hiciste? Yo qué sé, ¿qué yo soy guardián de mi hermano? Preguntale a él. ¿Vos crees que no fue adrede? Y aparte dice lo que se que Dios le dice, o sea, fíjate lo que estás haciendo, si no te cagas a la puerta. Claro. Sabía que Caín iba a pecar, porque estaba con la solución de hacerlo. Creo que también el cuidado para nosotros es necesario el conocimiento, digamos, de Abel y Caín en relación a la niña que Dios había establecido. Que Judas nos habla una oportunidad en el sentido, Judas dice, me ha sido necesario escribirlo por la fe dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado gobernamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia del poder de buscar a Dios en todo soberano, y el Señor dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y dice, para hacer juicio de parte de Dios contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas puras que los pecadores impíos han hablado contra él, y dice que andan según sus propios deseos, que eran de Caín. No, pero el problema de Caín no era solamente su deseo, el problema de Caín era el maligno, a veces nos entendemos. Pero vos mismo estás diciendo ahí, te estás metiendo un problema grave ahí. Dice que han sido, ¿qué cosa? Predestinados para esta destrucción. Ok, terminado. Ojo, el tema es, perdón, ¿qué más decía? Quiero ser franco y directo. Entonces, si Caín tenía la simiente de Satanás, Abel entonces claramente no tenía o sea... No dice que Abel no tenía la simiente de Satanás. Abel simplemente es la línea que por donde habría llegar el sustituto. No dice que no tenía la simiente. Eso lo vos estás agregando.
Ahí no dice tampoco que Caín tiene la simiente de Satanás. Lo que nosotros sabemos que Caín, ¿sí?, es del maligno, porque es lo que nos hizo Juan. Y sus obras eran injustas. Es decir, que él deliberadamente ofreció lo que Dios no dijo que ofrezca, sino lo que ofreció en un acto de rebeldía contra la palabra de Dios. No es un problema de deseo nomás, es un acto deliberado de rebelarse contra lo que Dios le dijo. Y Juan nos va a decir que la razón por la que él se rebela es porque era el maligno. Por eso él, como acto siguiente, degolló a su hermano en un acto de sacrificio. Es macabro realmente, Génesis 4. Claro, por eso lo que Dios hace después es reemplazar a Abel por Set y continuar a través de Set la línea por donde habría que llegar el Señor Jesucristo. Ahora, ahí no dice ni que Caín tenía la simiente de Satanás o que Abel no lo tenía. No dice nada de eso. ¿Ok? Hasta el relato de Génesis, lo que vemos sabemos que Dios instituye el sacrificio, los dos van a sacrificar, y Dios mira con agrado el sacrificio de Caín, de Abel, y no el de Caín. Y a raíz de esto, Caín mata a su hermano. Y a partir del capítulo 4, 4 y 5 en particular, 4, empieza a relatarnos la descendencia de Caín. Hasta 5, que entra, ahí Dios retoma la descendencia de Set o Abel-Set. Pero hasta Génesis 4 no nos dice nada, no hay ninguna mención acerca de, digamos, qué naturaleza tenía. O sea, lo que yo quiero es que nos circunscribamos al pasaje. Ahora, cuando yo llego al Nuevo Testamento, Juan nos echa luz sobre este pasaje y nos dice, chicos o muchachos, esto es así. Caín lo mató porque era el maligno. No porque el tipo le agarró envidia, porque le dijo, ¿por qué siempre él y yo no? Y no sé cuánta cosa más. Y la razón para que lo mató es porque es maligno, y por esa razón, porque él es maligno, sus obras son injustas. Es decir, que nos está diciendo que la razón por la que Caín ofrece el fruto de su tierra, no es porque él consideró que esto es lo más lindo que tengo, le llevo a Dios. Es un acto de rebeldía contra lo que Dios estableció en su palabra. Otra vez, recuerden, Romanos 1:18, que la ira de Dios se enciende del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan? Le dije, realmente Pablo habla de dos actos. Uno es el acto inicial de Adán de rebeldía, y después dice que detiene en justicia la verdad, habla de los actos posteriores sucesivos del hombre para anular la verdad de Dios. Dios ya estableció que el sacrificio era el medio para que el Redentor salve a la humanidad. Así que Caín se levanta en contra de esta verdad de Dios. Y Juan nos dice que su acto era un acto de injusticia, en contra del acto de Abel, que era justo. ¿Se entiende el concepto hasta acá? ¿Okay? Vamos a ver mañana y vemos cómo terminamos, porque o dejamos el tema de las 3 etapas de la revelación para otra oportunidad. Pero el tema de coso, de lo que te decía, no te mate pensando, y Caín tenía, y Abel no lo tenía. Acá no habla nada de eso. Acá lo único que se nos dice es, juntando Génesis 4 y 1 Juan, es que Caín es el maligno, es decir, viene de la otra línea, y que Caín la obra de Caín era injusta, es decir, que el acto fue un acto de rebeldía contra Dios, y la razón por la que mata es porque es maligno. Y lo mata o le da muerte a su hermano degollándolo,
es un acto de sacrificio. Es nefasto realmente el relato de Génesis. Es horroroso. Pero si yo entiendo bien, lo voy juntando los pasajes, la revelación de Dios en diferentes lugares que me habla de lo mismo, me echa luz ahora sobre lo que pasó en Génesis 4. ¿Ok? Es decir que Caín deliberadamente, que el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios, por ser maligno, se rebela contra la palabra de Dios y deliberadamente busca anular la verdad de Dios. Y como esto no alcanzó, el tipo extermina a su hermano, con la pretensión de que esta línea se corte. Y lo hace, no que va para allá, le tira un ondazo, me equivoqué. Error de hecho excusable en derecho penal, no. Fue un acto deliberadamente de Caín de matar a su hermano, degollándolo, en un acto de sacrificio. ¿Se entiende el concepto? Cuando usted junta esto, nos echa luz sobre Génesis 4. Y ya en Génesis 4 aparece esta línea, y esta línea, y esta línea buscando que de alguna forma en algún lugar cortar la línea por donde debía llegar el Mesías. ¿Se entiende la idea? Hasta acá nos perdimos. ¿Ok? Terminamos, vamos para allá. Mañana vamos a ver algo de Génesis 5 para que veas, para que entienda esto del tema de la simiente o no de Satanás. ¿Ok? Toda pregunta guárdeselo para después o para mañana. ¿Se entendió más o menos el concepto hasta acá? Nos perdimos. ¿Listo? Una palabra-oración. Vamos a dar la palabra-oración al que encontró el pasaje de 1 Juan. Iván.